Amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en esta preciosa tarde. Esto es en vivo, así que cualquier error técnico, vamos a echarle la culpa a mis hijos, porque alguien tiene que tener la culpa. En esta preciosa tarde, con la ayuda de Dios, vamos a dar la segunda parte del estudio que comenzamos el pasado miércoles bajo el tema balance entre la fe y las obras. El balance entre la fe y las obras. Y vamos a leer la carta de Santiago, hermano del Señor, capítulo 2, versículos 14 al 19. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta preciosa noche. En el año 1517, Martín Lutero subía las escalinatas de Roma, la catedral en Roma, cuando de repente vino a su mente Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y ese fue el detonador en la vida de Martín Lutero para clavar en la catedral de Gutenberg en Alemania las 95 tesis, que lo que comenzó la reforma protestante, las cuales tenían su fundamento en las 5 solas, de sola escritura, sola fe, solo Dios, solo Cristo, y a Dios sea solamente la gloria. Las 5 solas de la reforma protestante. Y a partir de ahí, Martín Lutero tuvo mucha contradicción entre Romanos y Santiago. Esas 2 cartas eran un dolor de cabeza para Martín Lutero. Pero no hay contradicción, absolutamente no lo hay. El justo por la fe vivirá. Se repite 4 veces en la Biblia. Primero está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Luego, como dije, en Romanos 1:17. Luego en Gálatas 3:11. Y por último en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Estamos llamados a vivir por nuestra fe en Cristo. Somos salvos por gracia, por la gracia salvadora de Cristo, a través de la fe. La fe es el vehículo a través del cual recibimos la gracia. Y dice la carta a los Hebreos que pongamos los ojos en Él, Hebreos 12:1, el cual es en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Esto quiere decir que Cristo es que nos da la fe salvadora. La fe no viene
de otro lado, viene por el oír la palabra de Dios. O sea, el autor de la fe es Dios. Él nos da la fe para creer y Él nos da la fe para recibir la gracia salvadora al venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Ahora, Santiago, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén, recuerden, ese Santiago es el hermano de Jesús, es el hermano del Señor. Era uno de los que no creía en el Señor. Su familia no creyó en Él hasta que vio las evidencias de la resurrección, hasta que lo vieron resucitado. Pero Santiago entonces, después de comenzar este capítulo 2, hablando de la imparcialidad de mucha gente en las iglesias a favor de los ricos y en detrimento de los pobres, y él los amonesta duramente y les dice en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, dentro de este contexto, Santiago le está diciendo, no se parcialicen a favor de los ricos, porque Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe. Y en los versículos que leímos, entonces comienza Santiago un planteamiento que pareciera como que contradice lo que dice el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, y el autor a los hebreos, que no sabemos a ciencia cierta si es Pablo. Pero no hay contradicción. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí él introduce un planteamiento, un problema. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Ahora entendamos algo. La salvación es por obras. Sí, pero por la obra de Cristo, por su sacrificio único y perfecto. La salvación es solo por la obra de Cristo. No es por la obra de Cristo más algo. No es salvación más esto, salvación más aquello. No. La salvación es única y exclusivamente recibida a través de nosotros refugiarnos en el sacrificio único y perfecto de Cristo. Pero Santiago dice, ¿de qué te aprovechas si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, la evidencia perfecta de que una persona es cristiana es que realmente actúa y vive como cristiano. Como alguien dijo, si alguien va a la iglesia pero habla como impío, vive como impío, camina como impío, necesariamente esa ecuación termina diciendo que es impío. No hay que ser un experto en psicología ni en teología para saber eso. Ahora bien, Santiago sigue diciendo, si un hermano o hermana están desnudos, tienen necesidad del alimento diario, de las cosas diarias para vivir, y entonces usted que tiene una mejor posición económica se encuentra con ese hermano en necesidad y dicho en palabras comunes, usted le dice, hermano, Dios te bendiga, qué gusto verte. Ustedes se juntan en la iglesia y usted saluda al hermano, le dice, Dios te bendiga. Santiago reprocha esto con una pregunta, le dice, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, ¿de qué aprovecha tu fe si tú no muestras tu fe con el respaldo de las obras? No significa que las obras te salvan, significa que hacemos obras porque somos salvos. Entonces él sigue diciendo,
que lo correcto es que tú ayudes al hermano. De hecho, en innumerables ocasiones Jesús, desde Juan capítulo 13, capítulo 15, cuando él le lava los pies a los discípulos, y en el capítulo 15, cuando él repite una y otra vez, permanezcan en mí, permanezcan en mí. El llamado del Señor es amarnos unos a otros. Eso es obra. El amor no es algo abstracto, no es algo que simplemente es la esencia de un bonito poema. El amor no solo debe ser la lírica de una hermosa canción. El amor es hechos. El amor es concreto. El amor es pan al hambriento. El amor es vestido al desnudo. El amor es visita a la cárcel. El amor es visita al hospital. El amor es solidaridad. El amor es amar de manera humilde, abnegada a mi hermano en Cristo, aunque no sea mi hermano favorito. Amor es sufrido. El amor es sufrido, es benigno. Pablo lo define de una forma magistral en el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora Santiago dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es que él dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No importa cuán elocuentes sean mis palabras, si mis hechos no respaldan mis palabras. Decir que soy cristiano y vivir como un impío es como dar un cheque sin fondo. No importa los números que les ponga, no tiene fondo para ser canjeado en el banco. Así que analicémonos. Si nuestra fe es como un cheque sin fondo, tenemos esperanza. Vengamos a Cristo en arrepentimiento. Pidámosle al Señor que nos saque de ese desorden de personalidad múltiple, de ser cristianos dentro de cuatro paredes e impíos fuera de esas cuatro paredes. Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos que si su justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos, ellos no heredarían el reino de Dios, porque los fariseos hablaban pero no hacían. Así es que, como dice Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando hablamos de poder, el mismo Jesús lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo podemos ser testigos de Cristo? ¿Con palabras bonitas? ¿Con clichés evangélicos? ¿Con títulos resonantes? ¿Cómo podemos ser buenos testigos? ¿Con templos gigantescos? ¿Cómo podemos ser buenos testigos? Con el respaldo de las obras que deben caracterizar a un cristiano. Amar al prójimo es la obra que, diríamos, engloba todas las obras. Y entonces Santiago dice
yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la evidencia perfecta de una verdadera fe en Cristo son las obras del que profesa a Cristo. Son las verdaderas evidencias. Cuando vamos a una corte, a un tribunal, el juez, el fiscal, los abogados se manejan a través de evidencias. Evidencias circunstanciales, evidencias físicas, evidencias o testimonios de personas. Evidencias. Las obras son la evidencia de una verdadera fe en Cristo. Perdonar, porque dice 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de que una persona haya caído. El amor no se goza del mal aún de mi enemigo. El amor se goza del bien de otros. Eso es obra. Así es que cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se aman unos a otros. Él está trayendo al tribunal la evidencia necesaria para que el mundo sepa que somos realmente hijos de Dios. Que la palabra de Dios ha transformado nuestros corazones. Porque una religión que no transforma nuestra conducta y nuestro carácter es una religión vana. Santiago mismo en su carta habla de la lengua. Y él dice que una verdadera religión transforma la lengua. Somos refrenados porque el Espíritu Santo ha comenzado a controlar nuestras vidas. Eso es obra. Así que pensemos en eso. Las obras nos identifican. Desde cómo respetar las señales de tránsito. Desde no abrir la ventanilla del carro y tirar basura a la calle. El simple hecho de no subir un radio a todo volumen para que los vecinos escuchen la música que yo oigo, por más cristiana que sea. Cuando tú subes el radio de tu casa con una música cristiana, vamos a decir, para que el vecino la oiga, tú no estás dando testimonio de cristiano. ¿Sabe por qué? Porque, como dijo aquel importante hombre de México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no tengo que condenar a mi vecino a que escuche mi música, por más evangélica que sea la música. Así es que las obras de un cristiano tienen que ver con su conducta, con su diario vivir, con lo cotidiano, con saludar al compañero de trabajo, aunque sea de lejos, por motivos de distanciamiento social en tiempos de pandemia. Hoy en día no podemos casi ni sonreír porque la máscara nos cubre la sonrisa. Pero sonría, que las facciones del rostro se ven cuando usted sonríe, aunque tenga la bendita máscara. Sonría, que Cristo le ama, como diría aquel hombre de Dios. Hermanos, Santiago corona esta declaración con un versículo hasta un poco irónico. Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Oh, ahora Santiago dice, oh, los demonios tienen muy buena teología. Ellos son monoteístas. Los demonios saben que Dios es uno. Alabado sea Dios. No importa si tú tienes buena teología, lo cual es básico para tu vida cristiana. Y dicho sea de paso, si tú estás en un lugar donde lo que te dan es entretenimiento evangélico, entretenimiento religioso, oye, escapa por tu vida, estás perdiendo tiempo ahí, vas por mal camino. Pero oye, tú puedes tener buena teología, congregarte en muy buena iglesia local. Digo esto porque esto se ve y se oye en muchos sitios. Pero tú puedes tener buena teología y aún así vivir como un impío. Y que solo tu teología sea informativa. Tu teología solo te ha informado, no te ha transformado. Tu teología no ha cambiado tu modus vivendi, tu modo de vivir. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Así es que, para terminar, meditemos en la realidad de un mundo que está plagado de religión. Hubo un psicólogo famoso que dijo que, no recuerdo su nombre, que el ser humano es empedernidamente religioso. Todos adoramos, somos adoradores, adoramos a algo, a alguien. Desde que nacemos tenemos superhéroes en nuestras mentes, en nuestras vidas. Pero el mundo quiere más que religión. El mundo espera. El mundo espera ver algo diferente en personas que profesan ser cristianos. Que el Señor nos ayude. Que Él extienda su misericordia sobre su iglesia en este día, para que podamos vivir a la altura que Dios pide en su palabra, solo a través del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros podemos hacerlo. Él lo hace a través de nosotros. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa tarde te damos gracias por este breve estudio en tu palabra. Señor, bendice tu palabra en cada corazón y trae, Señor, convicción de pecado. Ayúdanos. Ayúdanos. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de tal manera que representemos a Cristo. Que vivamos como miembros de un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga abundantemente.